Hola Juan. Marga, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy nos vas a hablar de mujeres antes. ¿Cómo eran antes las mujeres? Bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo en que las mujeres han estado poco presentes en el discurso histórico. No están en las clases que nos enseñan, ni están en los libros de texto y casi tampoco aparecen en los museos, y cuando lo hacen están, como tú bien dices, muy estereotipadas. Pero cuando miramos a la prehistoria, esa asignación de lo que hacen y lo que han hecho hombres y mujeres, en la mayor parte de las ocasiones está basada en estereotipos que no tienen base científica. De manera que en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, pensamos en viajes, cuando pensamos en creación artística o cuando pensamos en caza, en la prehistoria se nos vienen antes hombres que mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Pues la arqueología está empezando a desmentir estos supuestos y te voy a poner 3 ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el de la caza. Aquí tienes un hallazgo que ha sido muy reciente, se ha producido en los últimos meses, que es el yacimiento de los Andes peruanos de Vilamaya Pachá. Esta sepultura femenina con un ajuar que tiene los útiles necesarios para la caza mayor. Así que, primer supuesto, las mujeres no cazan, descartado. Bueno, aquí tenemos la prueba. Siempre se decía que eran sociedades de cazadores-recolectores, ellos cazaban y las mujeres recolectaban, ¿no? Estaban pues en tareas un poquito menos peligrosas, ¿no? Esto nos demuestra, como digo, que las mujeres también cazaban en las sociedades del pasado. Bueno, vamos a hablar de viajes. Mira, te presento a la mujer de Egbert. Fíjate, en la sepultura y el gran estado de conservación ha permitido, como vamos a ver en la realidad aumentada, que sepamos, por ejemplo, que nació en algún punto del sur de Alemania, probablemente en la Selva Negra. Eso lo sabemos por el análisis del primer premolar, ¿de acuerdo? Luego sabemos, por otro, el análisis de otros restos orgánicos, por ejemplo, el pelo, que en los últimos 2 años de su vida viajó de Alemania a Dinamarca al menos 2 veces. En Dinamarca fue donde murió finalmente. Y bueno, pues aquí tiene algunas imágenes, por ejemplo, de la excavación, que es de 1921. El pelo tenía 23 centímetros de pelo, se había conservado. Y fíjate la moda, muy a la moda. Pero hay una cosa más que yo deduzco también sobre esta sepultura, y es que tenía que ser alguien de cierto poder o de cierto nivel socioeconómico, porque bueno, se le ha enterrado con un ajuar que entiendo yo que para la época era bastante significativo, ¿no? Evidentemente fue una mujer con un cierto estatus, y además fíjate que la enterraran precisamente, como dices, con esa parafernalia, de esa manera, refleja también que fue acogida por esa población nueva de una manera muy normal, que la acogieron rápidamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues el tercero de los casos que te quiero poner es el que tiene que ver con la creación artística. Bueno, el arte rupestre. Sabemos que las mujeres están representadas en el arte rupestre desde hace mucho tiempo, fíjate en estas mujeres del Cogul, pero teníamos más dudas, o había más dudas, yo no, había más dudas, sobre la autoría de esas pinturas rupestres. Bueno, pues tenemos 2 métodos distintos para poder saber sexo y edad. El primero son las huellas dactilares. Ahora estamos pudiendo saber a través de la huella dactilar el sexo y la edad de las autoras, en el caso, porque hay autoras que son mujeres, de las pinturas rupestres. Claro, pintaban con los dedos. Efectivamente, y hay veces, no siempre, que podemos reconocerla. La segunda de las metodologías es a través de las huellas palmares. Las huellas palmares que aparecen en todo el mundo, pero que, por ejemplo, las que encontramos en el norte de la península ibérica y en el sur de Francia, en las cuevas como Cueva de la Garma o la Cueva del Castillo o Altamira, nos han enseñado que probablemente más del 60% de esas manos sean manos de mujeres. Hay hasta manos de bebés. Ah, sí. ¿Y cómo se hace ese reconocimiento? ¿Cuál es la distinción entre una mano de un hombre y de una mujer? Por la medición de la longitud de los distintos dedos en la ratio de cada uno de ellos. A la proporción que a lo mejor es distinta en hombres y en mujeres, ¿no? Efectivamente, así es. De la distancia entre los dedos, y me has dicho el 60%, ¿no? Más del 60%, están documentados. Y esto quiere decir que las mujeres también eran artistas en la prehistoria, ¿no? Por supuesto, porque el arte rupestre es una forma de comunicación y participa toda la comunidad. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo cuando alguna vez en clase o en alguna conferencia pongo esta imagen tan bonita de Arturo Asensio, siempre hay alguien que me pregunta: oye, ¿y tú cómo sabes que era una mujer la que hizo las pinturas? ¿Sabes lo que le contesto yo? ¿Y tú cómo sabes que es un hombre? Ahí está, muy bien. Es que es lo lógico. ¿Algún ejemplo más artístico de mujeres en la prehistoria? Bueno, pues sí, porque desde luego si hablamos de mujeres en la prehistoria, digamos la representación más famosa son esas figurillas que empiezan a aparecer en el Paleolítico y que nos muestran una enorme diversidad de mujeres. ¿Quieres conocerlas? Sí, por favor. Pues dentro vídeo. El Paleolítico Superior,
¡Qué tiempos! Hace unos 35.000 años el Homo sapiens, es decir, personas anatómicamente como las actuales, ya se había establecido por Europa. Estos grupos se dedicaron a mejorar cada vez más sus herramientas de hueso y piedra, a perfeccionar la caza y a hacer arte. ¿Arte? ¡Oh! Me interesa para mi galería en el Village. Sí, arte. Y no solo pinturas rupestres. Aquellas sociedades tallaban esculturas, quizás las más antiguas hechas por el ser humano. Son las conocidas como Venus del Paleolítico. Perdón, el nombre Venus no es correcto porque... No puedo atenderle. Venus del Paleolítico es el término genérico con el que se engloban estas figuras. Son de tamaño pequeño, algunas con el vientre abultado, la vulva, las mamas y las nalgas muy marcadas, brazos con poca presencia, los pies apenas se distinguen y muchas no tienen cara. Están talladas en materiales como el hueso, el marfil, la piedra, la madera o el barro. Y se han encontrado desde los Pirineos franceses hasta las llanuras siberianas. Algunos ejemplos son la Venus del Espiu, hecha de marfil, más o menos 26.000 años de antigüedad. La Venus de Dolny-Biestonice, hecha de terracota, 29.000 años de antigüedad más o menos. La Venus de... Un momento, esta no es ninguna Venus, es Robert Prosinecki en el Real Oviedo. Hecho de acero, 51 años de antigüedad. Pero no es de lo que estamos hablando. Sigamos a lo nuestro. La Dama de Brasenpuy, y la más famosa de todas las Venus del Paleolítico, tallada en marfil hace 26.000 años. Disculpe, debo insistir en que el término Venus es inadecuado, ya que... Ahora no. Y no podemos olvidar a la famosísima Venus de Willendorf. Esta icónica figura de una mujer desnuda mide 11 centímetros, está hecha con piedra caliza y tiene alrededor de 25.000 años. Fue hallada en 1908 cerca de Willendorf, Austria. Existen varias teorías sobre la función y significado de estas estatuillas. Culto a la fertilidad, culto a la madre tierra, amuletos transportables... No es fácil de determinar. Entre las últimas teorías, hay quien apunta que podrían estar hechas por mujeres que se autorretrataron. Este punto de vista explicaría las distorsiones del cuerpo y que las estatuas no tengan cara. Si se compara la perspectiva que tiene una mujer embarazada de su propio cuerpo, existen grandes coincidencias con el resultado de las Venus. Tengo que insistir en que decir Venus... Que ahora no. Es preciso aclarar algo importante. Dada su variedad tipológica, es difícil que todas tengan un mismo significado. Además, el término Venus no es correcto. Se bautizaron así al creer que representaban un ideal de belleza prehistórica, aunque esta idea ha sido rechazada. Cuando se descubrió la primera, la del yacimiento de Lureilly-Basse, en 1864, a los arqueólogos les recordó a una Venus púdica, un tipo de esculturas clásicas que representan a la diosa Venus cubriéndose el pubis y los pechos, y como la Venus encontrada no se cubría, la llamaron la Venus impúdica. Y así hizo fortuna este término poco adecuado para designar un arte que refleja la importancia de la mujer en el Paleolítico superior. Por cierto, ¿quería usted decir algo? Ya no. Como hemos visto en el vídeo, estas figurillas que hemos llamado Venus y de manera realmente bastante incorrecta, representan una enorme variedad de mujeres. Pero ahora quiero hablarte de otra cuestión, quiero hablarte de la vida cotidiana, quiero hablarte de lo que hoy denominamos trabajos domésticos y en la prehistoria, en la arqueología, denominamos actividades de mantenimiento. O trabajos sin más. Efectivamente, las actividades de mantenimiento son esas que tienen que ver con la preparación y el consumo de alimentos, con la gestación, con la crianza, con la higiene, con la socialización, pero que hemos de reconocer que la historia no ha valorado en su justo valor. Te voy a poner un par de ejemplos. Mira, este es un ejemplo de cuidados. Esta es la necrópolis megalítica de Panoría, en Granada. Y aquí en el centro tienes un húmero que ha sufrido un fuerte traumatismo y que muestra los procesos de sanación, ¿vale? Se ha curado. Bueno, pues hace falta mucho cuidado y mucha atención y mucho conocimiento para ser capaces de que esta persona, este individuo adulto, sobreviviera y pudiera seguir haciendo su vida normal. Eso sí, como ves, el cuidado y la solidaridad pues tampoco están muy valorados a lo largo de la historia. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Sabes lo que son estos? No tengo ni idea. Pues mira, son biberones, que demuestran que las criaturas durante la prehistoria bebían leche de animales domésticos. Es muy importante esto porque, claro, ten en cuenta que el destete es una época bastante difícil para estos niños y niñas. ¿Por qué? Porque pasan de la alimentación materna, de la leche materna, a la alimentación adulta. Y en ese proceso pueden contraer enfermedades, alergias, distintas formas de infección por preparar con alimentos que no son muy higiénicos. Y sabemos, gracias a los estudios de isótopos, que normalmente empiezan a destetarse al año de existencia y, bueno, pues es un proceso que dura varios años. Como ves, Juan, esa división sexual del trabajo que tenemos tan clara en la cabeza no tiene por qué haber funcionado igual en todas partes del mundo en cualquier periodo histórico.
Es probable que en un principio fuese la división sexual del trabajo estuviera más limitada y que empezara a fortalecerse, a ser más importante a partir de la sedentarización y de otras formas de producción. Pero reconóceme que narrar la historia, narrar la prehistoria, contando con todos los miembros del grupo, no solo es más riguroso, sino además mucho más divertido. Pues muchas gracias por habernos abierto otro poquito más los ojos. Muchas gracias, Muchas Marga gracias, Juan. Sánchez Romero.